todos juntos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias una vez más porque eres bueno, nos prestas vida y nos das la oportunidad de poder unirnos. Gracias por este privilegio de poder escuchar y atender a tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, a apreciarlo, a valorarlo, a atesorarlo, Señor, porque es una preciosa libertad que tú nos das. Te ruego de tu ayuda, de tu auxilio en esta lección. Toma control, por favor, de mi mente, de mi corazón, de mi boca. No permitas palabra simple, inútil, que no tenga que ver con lo que tú nos quieres enseñar. Bendice y que tu Espíritu Santo tenga y tome control. Que sea, por favor, para edificación del creyente y para salvación de aquella persona que todavía no te conoce como Salvador. Que te ruego que el Evangelio resplandezca en su corazón. Obra pues, Señor, conforme a tu poder y voluntad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, gracias. La última vez nos quedamos en Lucas 4, hace 15 días, creo. Lucas 4, y el último versículo que leíamos fue el versículo 22. Después de que el Señor se paró a darle lectura a un pasaje de Isaías allá en la sinagoga, en el versículo 22 de Lucas 4 dice así: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Por qué hacían esta pregunta? Porque aquellas personas que estaban escuchando al Señor, que escucharon al Señor, prácticamente, si no todas, si en su mayoría, conocieron al Señor desde pequeño. Entonces, pues ellos se maravillaron, se sorprendieron de cómo el Señor, aquel hombre que ellos conocían, que conocían a su familia, conocían a su papá, a su mamá, a sus hermanos, decían: pues ¿quién es el hijo de José, el carpintero? Pues ¿de dónde tiene este hombre esa sabiduría? Se maravillaba. Podemos creer que el Señor Jesucristo pues era carpintero, en referencia a que José pues era carpintero y normalmente los oficios, las profesiones pues eran los que se enseñaban a los hijos. Entonces tal vez algunos decían: pues ¿quién es el carpintero de aquí? Entonces ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Bueno, la situación es que esta pregunta en las personas, en lugar de poder ayudarles, en el sentido de familiaridad con Jesús, en el sentido de: pues yo te conozco, qué bueno que tienes esa sabiduría, yo te conozco, qué bueno que enseñas de esa manera, enséñame más. En lugar de tener ese anhelo y ese deseo, creó en el corazón de aquellas personas un rechazo. Creó un rechazo y por supuesto no les ayudó. El Señor, entendiendo el sentido de esta pregunta del final del versículo 22, ¿no es este el hijo de José? Entendiendo el Señor el reproche, el rechazo de esta pregunta, en el versículo 23 leemos de esta forma: Él les dijo, hablando el Señor, Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías,
sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué está sucediendo aquí? El Señor con estas palabras está respondiendo al reproche de esas personas. Con estas palabras, el Señor les está poniendo en evidencia su rechazo y las consecuencias de su rechazo, ya que con estos pasajes que por supuesto ellos conocían muy bien, el Señor está ilustrando de una manera muy ilustrativa, muy reveladora, la situación de que ellos al rechazarle, el Señor se va a dirigir a los no judíos, a los gentiles. ¿Por qué? Porque Él menciona a la viuda de Sarepta y menciona a Naamán de Siria, en cuyas vidas el Señor, por medio de sus profetas, trabajó milagrosamente. El Señor, pues, les está echando en cara que como ellos le rechazan, el Señor se va a dirigir a aquellos que son llamados los no su pueblo, los que no son judíos, los gentiles. Y esto es nosotros. El Señor entonces está diciéndoles que ellos al rechazar esa bendición, no porque el Señor no quiera bendecirles, no porque el Señor no quiera mostrarles su favor, sino que ellos en su incredulidad están endureciendo su corazón. Ellos vinieron a ser como muchas viudas y leprosos de Israel que permanecieron en esa incredulidad y que no fueron sanados durante los tiempos de Eliseo. Ante esto, pues viene una reacción. En lugar de que ellos, estas personas, se pusieran a reflexionar por las palabras del Señor y compusieran su camino, en lugar de que ellos, al escuchar este regaño por parte del Señor, enderezaran sus pasos, corrigieran sus pensamientos y dijeran, tienes razón, vamos a perder una bendición, vamos a cambiar nuestra actitud, vamos a cambiar nuestros pensamientos. No, sucede lo contrario. Ellos le rechazan aún más y se enojan. Dice el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se llenaron de ira. Miren, es cosa bien triste cuando el Señor, a través del mensaje, a través de alguna enseñanza, a través de la lectura de la palabra de Dios, es cosa muy triste que cuando el Señor nos señala en que estamos mal, nos dice lo que estamos haciendo incorrectamente, cosa muy triste, repito otra vez, es que nos enojemos. Es lo peor que podemos hacer, enojarnos. Y miren, yo los entiendo perfectamente. A mí me ha sucedido, a mí me sucedía, de que yo andaba en pasos no correctos y el Señor en su palabra me decía, Luis, ¿no está bien lo que estás haciendo? Venía la ira en mí, venía el enojo en mí, venía el rechazo en mí. Luis, no está bien lo que estás haciendo, está mal lo que estás haciendo, hay una consecuencia por lo que estás haciendo. Y yo me enojaba. Peor para mí, porque ese enojo, esa actitud endurecía más mi corazón. Ese enojo, esa actitud de ira venía a ser como un callo en mi corazón. Y peor para mí, porque todavía era más acentuado mi rechazo a Dios.
Y en esto, ¿quién creen que salía perdiendo? ¿Dios? Pues no, de ninguna manera. Quien sale perdiendo cuando uno se enoja con Dios, soy yo, soy yo. Y esto lo perdemos de vista, esto no lo tenemos en cuenta, y viene un mensaje por parte de Dios, viene un señalamiento por parte de Dios que nos dice que estamos haciendo las cosas mal y nos enojamos. Yo soy quien pierdo la bendición. Yo soy quien pierdo el favor de Dios. Porque finalmente la bendición de Dios es para todo mundo. Para todo mundo. Lamentablemente, aquel que rechaza la bendición, pues otro la va a tomar. Otro la va a tomar y la va a seguir tomando. Quien sale perdiendo soy yo. Quien sale perdiendo es usted. Cuando Dios nos dice, arrepiéntete, endereza tus caminos, reconcíliate con Dios, cree en el Evangelio, endereza tu vida. Y yo me enojo, yo soy el que salgo perdiendo. Y como dicen por ahí, ¿verdad? Ya tengo dos trabajos, en contentarme y restablecerme con Dios, ¿verdad? Creo que esa es sí la frase. Tienes dos trabajos, en contentarte y en contentarme. A Dios no lo tenemos que en contentar. Él ofrece su reconciliación a todo aquel que lo quiera tomar. Pero es triste para mí y es triste para toda aquella persona que cuando escucha el mensaje de Dios, lo rechaza. Lo rechaza. Es triste, es lamentable. Y es lo que está sucediendo aquí. Se llenaron de ira. Versículo 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, para despeñarle. No nada más se llenaron de ira, sino que en esa ira y en esa actitud quisieron deshacerse de él, quisieron deshacerse de él. Digo, no lo llevaron ahí a la cumbre, ¿cómo dice aquí? A la cumbre del monte, no lo llevaron ahí para mostrarle la vista, ¿verdad? Que se veía, mira, te trajimos aquí para que veas qué bonito se ve. No, lo llevaron ahí, dice aquí, para despeñarle. No dice propiamente para matarle, pero digo, el hecho de despeñarle no es propiamente para darle una caricia. El hecho de despeñarle, de tener esa intención, no es propiamente, pues, saber qué hueso se te rompe. No, es deshacerse de Dios. Y es cosa bien seria, porque siendo honestos, en nuestra carne, muchas veces nosotros queremos o quisimos o estamos queriendo desaparecer a Dios de nuestra vida. Nunca va a suceder, pero esa intención pudiera existir en mi corazón, pudiera existir en su corazón. Y si es terrible el hecho de yo rechazar a Dios, ¿cuánto más terrible es el hecho de desaparecer o querer desaparecer a Dios de mi vida? Es algo que no me conviene, es algo que no es para mi beneficio. Y es lo que está sucediendo aquí. Llevaron al Señor ahí al monte para despeñarle. Pero versículo 30, mas Él pasó por en medio de ellos. ¿Y qué palabra dice ahí? Y se fue. Y se fue. Miren, hermanos, amigos, lo terrible de cuando nosotros decidimos rechazar a Dios, Él se va a ir de nuestra vida. Él se va a ir de nuestra vida. ¿Porque Él es malo? No, Él es bueno. Él es justo. Pero Él se va a ir de nuestra vida por nuestro propio rechazo, por nuestra propia actitud, por nuestro propio desafío hacia Él de no someternos a su voluntad, de no someternos a su palabra. Y va a ser espeluznante
de verdad, va a ser espeluznante si en nuestra vida sucede estas palabritas finales de este versículo, donde dice, y se fue. Que no suceda, y debemos de temblar, que no suceda que en nuestra vida el Señor se vaya. Que no suceda. Es por supuesto lo que sucedió cuando el Señor se levanta, habla un pasaje del profeta de Isaías, estas personas le rechazan, el Señor se lo reprocha con esta ilustración de la viuda y del leproso, y ellos todavía se llenan más de ira, se quieren deshacer de él, y termina el versículo 30, y se fue. Viene otra escena, en el versículo, a partir del versículo 31, dice aquí, Lucas 4, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. A partir de este versículo y por el resto del capítulo, tenemos una serie de actividades con el Señor. La verdad es que a muchos de nosotros, al menos a mí sí, y estoy seguro a muchos, si no es que a todos, a muchos de nosotros nos hubiera gustado pasar un día con Él cuando se encontraba en esta tierra, pasar un día con Él en su ministerio, pasar un día con Él mientras Él hablaba, enseñaba, hacía milagros, poder formar parte de ese grupo de discípulos que le seguían. A nosotros nos gustaría, a mí me gustaría. Aquí lo podemos ver en estas cosas, en estas actividades que el Señor comienza a hacer en este capítulo a partir del 31. Y podemos formar parte, si lo decimos así, podemos formar parte de ese grupo de discípulos que sigue al Señor en estas actividades. Mateo, como Marcos, registran el hecho de que el Señor Jesús traslada su centro de actividades de la ciudad de su infancia, Nazaret, a Capernaum, en el mar de Galilea. Él toma esta decisión porque la gente de su propia ciudad, la gente de su propia localidad, ¿qué hicieron? Le rechazaron. No quiso recibirle. Entonces él cambia su centro de actividades. Y llegará el día en el cual él les diría y les va a decir a los habitantes de Capernaum lo siguiente. ¿Qué pasa? En Nazaret existe el rechazo. Cambia el Señor su lugar de actividades y se va a Capernaum y ahí enseña, hace milagros, predica, pero en Capernaum sucede algo similar y eso lo vemos más adelante cuando el Señor les reprocha de esta manera. En Lucas 10:15, Él dice así, después de que Él cambia su centro de actividad y ahí en Capernaum comienza Él a hacer muchas cosas, milagros, enseñanzas, predicaciones. En Lucas 10:15 sucede esto. Él dice de esta manera, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Hasta el Hades serás abatida. ¿Qué está pasando aquí? Nuevamente, el Señor, al irse a Capernaum, los de aquella localidad tienen la oportunidad de escuchar y ver, y estoy seguro muchos de ellos recibir el favor por parte de Dios. Pero al final de cuentas, en Capernaum le rechazaron. Le rechazaron. El Señor dice en el 15, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y nuevamente se repite la escena. Miren, hermanos, amigos, el Señor Jesucristo nos da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Él es paciente con nosotros.
Él es paciente en gran manera, de verdad, en gran manera. Debe de sorprendernos su paciencia y amor. Su paciencia porque vez tras vez Él nos permite ponernos en orden con Él. Vez tras vez Él nos da la oportunidad de rectificar el camino con Él. Pero ¿qué sucede? Pues muchas veces esas oportunidades nosotros las ponemos en menos, las tenemos en menos, las desaprovechamos. En serio que cada día que amanece, cuando abrimos los ojos, cuando tenemos esa oportunidad, nosotros debemos de escudriñar nuestra vida y ponernos en orden con Dios. En aquello que el Señor nos dice, ya ponte en orden en esto, ya ponte en orden en esto. Yo le animo, le suplico, le exhorto a que se ponga en orden con Dios. Porque así como fue rechazados aquellas personas en Nazaret, y en ese instante el Señor le dice a Capernaum, tú que fuiste levantado, hasta el Hades vas a caer. ¿Por qué? Por el rechazo. Ya no rechace usted a Dios, ya no desprecie las oportunidades que el Señor le da. Por favor, ya no lo haga. El Señor es paciente, ciertamente es paciente, pero nosotros no somos eternos aquí en la tierra. No somos eternos. Va a llegar un día en que vamos a morir. Y no es un deseo, es una realidad. Y cuando llegue ese día, nos vamos a enfrentar a Dios y ahí ya no va a haber otra oportunidad. Ya, hasta ahí llegamos. Si usted aceptó a Cristo, qué bendición tiene la salvación. Si usted no ha aceptado a Cristo, va a ser terrible ese día para usted. Porque la Biblia dice que aquel que no está escrito su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y ya no va a haber otra oportunidad. Si usted no es salvo, asegúrese de su salvación. Y si usted es salvo, qué bendición. Sirva a Dios. Sirva a Dios. Póngase en orden con Dios. Haga a un lado todo aquello que estorba. Hágalo a un lado. Y sirva a Dios. Agrade a Dios. En su vida diaria, en cada actividad. Porque va a llegar el instante en que ya no va a haber otra oportunidad. Del versículo 33 leemos. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Versículo 37, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Se ha sugerido, y se puede entender, puesto que Lucas está escribiendo a gente que no es judía, que es de un trasfondo griego, Lucas lo que desea aquí es aclarar el hecho de que un demonio, por supuesto, es malo, es impuro, es inmundo y es impío. Lo dice en el 33 cuando escribe un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. ¿Por qué? Porque como que lo es así, se entiende que un demonio es inmundo. ¿Por qué lo dice de esta manera Lucas? Bueno, por el tipo de personas a quienes está dirigiendo Lucas, de un trasfondo griego, la cultura griega pensaba que había demonios buenos y había demonios malos. Como ahora nosotros podemos pensar aquí en nuestro México querido, es que es magia blanca, es magia negra, y tratamos de justificar ese tipo de cosas, ¿verdad? No, todo aquello que está señalado por Dios
Que no es correcto, no es correcto. No hay justificación. Es que es una mentira piadosa. Decía un pastor, yo no sé qué relación tiene la mentira con la piedad, pero muchos pensábamos y algunos piensan que es una mentira piadosa la que estoy diciendo. No hay problema. Miren, hermanos, cuando el Señor menciona blanco, es blanco. Cuando el Señor dice negro, es negro. Que nuestra cultura, que nuestra tradición no disfrace las cosas para justificar a hacernos hacer algo que no debe de ser. Eso sirve mencionar teniendo como frase esto que está mencionando Lucas de demonio inmundo. Por supuesto, los demonios son inmundos, sí, pero Lucas lo está mencionando por el tipo de personas a los cuales se está dirigiendo, de que consideraban y pensaban que había demonios no tan malos e inclusive demonios buenos. Hermano, no hay mentiras piadosas, no hay magia blanca. Todo aquello que viene de Satanás es de Satanás y está en contra de Dios. Estamos viviendo, y todavía más, en una época en que el demonismo incrementa su presencia. La adoración a Satanás es una realidad, y lo mencionaba la otra ocasión. No es necesario que nosotros o que alguien pertenezca a una secta satánica para decir, es que éste adora a Satanás. Pudiera ser una persona de vida piadosa, moral, y si está en contra de Dios, lo siento mucho. La Biblia nos dice que el que no está a favor de Dios está en contra de Él. A eso nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Es que yo soy una persona buena, recta, intento hacer lo que es bueno. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? No lo sé. No eres hija de Dios, no eres hijo de Dios. Eres hijo del diablo. Lo dice la Biblia, no se me queden viendo así. Lo dice la Biblia. Solamente aquellos que se han reconciliado con Dios, el Señor nos adopta. Hermano Luis, usted es hijo de Dios por la pura gracia de Dios, por promesa. Pero yo era hijo del diablo. Yo era hijo del diablo. Obedeciendo a lo que el diablo dictaba en mi corazón y cautivándome la carne y tantas cosas. De ahí es importante que usted sepa que es hijo de Dios. Miren, dice en Juan 1:12. En Juan 1:12 dice así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está hablando del Verbo, está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando de que todos aquellos que reciben a Jesús, a los que creen en el nombre de Jesús, el Señor les da potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Señor nos adopta. Cuando nosotros venimos a Cristo, le pedimos perdón, le pedimos por salvación, el Señor nos adopta por hijos. Eso es un precioso regalo de poder llamar a Dios Padre. Poder llamar a Dios Padre. Versículo 38 de Lucas 4. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Después de salir de la sinagoga, el Señor se dirige hacia la casa de Simón Pedro, probablemente y lo más seguro para comer ahí. Mientras se encontraba allí, sanó a la madre de la mujer de Pedro, esto es, a su suegra. La suegra de Pedro tenía mucha fiebre. Dice Lucas, tenía una gran fiebre. Recordemos que Lucas es médico y hace referencia a la gravedad de esta mujer escribiendo una gran fiebre. La gravedad de una enfermedad
Generalmente se indicaba diciendo si el paciente tenía poca o mucha fiebre. Evidentemente, en este caso se trataba de una enfermedad grave. Utilizando la terminología médica de Lucas, el Señor reprende la fiebre de la misma manera que trata con el problema del pecado. E inmediatamente ella se levanta, lo dice en el versículo 39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella, ¿en qué momento? Como dice aquí, al instante. El Señor trabaja con nosotros y en este momento sana a la suegra de Pedro al instante. Y testimonio de ello es que ella se levanta y le sirve de comer. Hace la enfermedad a un lado. Hace la enfermedad a un lado. El Señor la sana. Son casos sorprendentes. La causa del mal es eliminada. La persona no tiene efectos secundarios. En el caso del demonio que tenía aquel hombre, salió el demonio sin lastimar al hombre, versículo 35 atrás, y salió de él y no le hizo daño alguno. Nuevamente, lo que estamos viendo aquí es que el Señor actúa, obra en beneficio de los suyos. En el caso de la suegra de Pedro, ella, al sanar, comienza a servirles inmediatamente. ¿Qué aprendemos de esto? Que el Señor en nosotros, Él actúa inmediatamente. Vemos la autoridad del Señor en lo espiritual, reprendiendo al espíritu inmundo, y en lo físico, sanando a la suegra de Pedro. El propósito de los milagros de Dios, como lo vemos aquí, sacando aquel espíritu inmundo y sanando a la suegra de Pedro, el propósito de los milagros de Dios es creer en Él. Lo veíamos hace tiempo en una lección. El propósito de los milagros de Dios es para creer en Dios. No es en sí el mismo milagro. Nos lo enseña el apóstol Juan, Juan 20:30. Él escribe de esta forma. Juan 20:30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Cuando habla de señales, por supuesto está hablando de milagros. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de todo milagro en nuestra vida es creer en Cristo. No es en sí el milagro. Ojalá me explique. El hecho de nosotros rogar por un milagro y un milagro es concedido, ¡qué bendición! Gracias a Dios, Dios es bueno. Pero el propósito de ello no es propiamente el milagro, sino que el propósito de ese milagro es creer en Jesús y fortalecer nuestra fe en Cristo. De ahí que, si usted todavía no cree en Cristo como Salvador, el mismo milagro de su vida debe de orillarle a venir a Jesús y confesarle como Salvador, confesarle como Señor, confesarle como Dios. Hasta aquí llegamos con esta lección y yo creo que es bastante ilustrativo a la situación de nuestra necesidad de creer en Cristo como Salvador. De otra manera, nuestro destino es el infierno. Ven a Cristo, pide perdón, Él te quiere salvar. Vamos a orar.